Capítulo 20. La intercesión, el detonador. El evangelismo sin intercesión es como un explosivo sin detonador. Intercesión sin evangelismo es como un detonador sin explosivos. Aprendiendo a ser intermediarios. John Wesley dijo: Dios hace todo a través de la oración y nada sin ella. Tan solo en el Nuevo Testamento hay 217 referencias que hablan explícitamente de la oración. La oración lleva oxígeno a la corriente sanguínea de la fe. Cuando levantamos la mirada hacia Dios, Él no nos defrauda. Dios escucha a todos siempre. Jesús oraba. Eso parece algo muy normal, pero si nos detenemos a considerarlo, encontraremos que es algo sorprendente. En Juan 1:2 encontraremos 2 veces la siguiente expresión: el verbo era con Dios. En este caso, con significa cara a cara. El Padre y el Hijo están en contacto eterno, sin nada que los interrumpa. Así es que, ¿para qué oraba Jesús? Ciertamente no lo hacía para establecer una relación con Dios. Oraba porque ya existía esa relación. La oración era algo tan natural para su relación como lo es la conversación entre padres e hijos. ¿Por qué tener una relación con alguien y permanecer callados? Mientras más elevado sea el nivel de santidad, mayor será la necesidad de orar. Sin embargo, para Jesús la oración era algo más que estar en dulce comunión con Dios. Jesús era un intercesor, el gran intercesor. A fin de aprender a interceder, analicemos la oración que Cristo pronunció en Juan 17. Orar no es solamente pedir. Alguien dijo que la Iglesia cristiana es la única organización en el mundo que existe para los que no son sus miembros. Sus responsabilidades incluyen el evangelismo y la intercesión. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es el hecho de que Jesús no solamente oraba, también predicaba. Después de la intercesión viene la acción. Para Jesús la guerra espiritual comenzó inmediatamente después de que el Espíritu Santo se posó sobre él. Fue llevado al desierto, en donde tuvo una confrontación personal con el mismísimo Satanás. Después de esto, Jesús no se dirigió a su casa a descansar, sino que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Lucas 4:18. La oración es uno de los planes en la gran estrategia de Dios. La evangelización es esencial en la guerra espiritual. Echar fuera a Satanás es una victoria desperdiciada a menos que la sigamos con un asalto evangélico. De otra forma, Satanás retomará la posición. Lucas 11:26. La fe funciona para los obreros de Dios. Jesús dijo: oren, vayan, oren por los obreros, vayan a laborar. El evangelio es una fuerza explosiva, pero necesita del detonador de la oración. Sin embargo, quiero aclarar que la oración no tiene nada que detonar si lo que se predica no es el evangelio. Las buenas nuevas no serán noticias si no se anuncian. He aquí una breve descripción de la estrategia divina. Primero, el bombardeo con oraciones a las trincheras del enemigo. Luego, la penetración de la infantería, batallones de predicadores del evangelio con la palabra de Dios en sus manos, para tomar prisioneros y ocupar la posición. En Jericó, Josué hizo más que simplemente marchar y gritar hasta que las murallas cayeran. Sus tropas entraron a la ciudad y fueron de casa en casa, de habitación en habitación, a consolidar la posición israelita. Pablo habló de armas de justicia a diestra y siniestra. Segunda de Corintios 6:7. En base a investigaciones acerca de los métodos de la milicia romana, sabemos que Pablo había observado a los guerreros de infantería llevando sus escudos en la mano izquierda y una espada muy corta, adecuada para el combate cuerpo a cuerpo, en la mano derecha. En Efesios 6, 16, 17, Pablo nos dice que la fe y la oración son el escudo y que la palabra de Dios es la espada. Son nuestras armas y son indispensables. En las Escrituras se utilizan una docena de palabras en griego para hacer referencia a la oración, pero Juan no utiliza ninguna de estas palabras cuando se refiere a Jesús.
Juan nos dice que Jesús habló con su Padre levantando la mirada. Para él la oración no era una disciplina formal, era una forma normal de comunicarse con su Padre a cualquier hora y en cualquier lugar. Cuando Jesús se sentía presionado por las demandas de la gente, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. La forma tan particular que Jesús tenía para acercarse a Dios nos enseñó una nueva forma de hacerlo. Aprended de mí, dijo Jesús en Mateo 11:29. El orar es un instinto humano tal como lo es el hablar. Tal como los niños aprenden el lenguaje mientras van creciendo, la oración es un lenguaje que tenemos que aprender conforme crecemos en la gracia. Dado que los discípulos eran israelitas y conocían el significado de la oración, es sorprendente que le hayan dicho a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Pero al observar a Jesús, los discípulos se dieron cuenta de que oraba de manera diferente. Debemos aprender a ver a Jesús como el intercesor. Esa es nuestra lección, el verdadero Padre nuestro. A pesar de que la relación de Cristo con su Padre se daba a un nivel muy alto, sus oraciones son nuestra guía. Nuestro mejor ejemplo lo encontramos en Juan 17. Es lo que conocemos como la más grande oración de Cristo. En ella salen a relucir sus más profundos deseos especiales y sagrados. Sus palabras al ir fluyendo eran como figuras de plata, contenían manzanas de oro y verdades que enriquecen. Proverbios 25:11. Primero, como preámbulo nos encontramos con una palabra que Jesús repitió muchas veces, la palabra mundo. Desde el Génesis hasta Malaquías, las palabras utilizadas para designar al cielo y tierra se refieren al mundo geográfico. Estas palabras son utilizadas más de 2000 veces en el Antiguo Testamento y solo unas cuantas veces en el Nuevo. Un ejemplo de su uso en el Nuevo Testamento es cuando se hace referencia al mundo romano. Pero la palabra que Jesús utilizaba era diferente. Cosmos. La podemos encontrar 185 veces en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellas en los Evangelios y en las cartas de Juan, 102 veces, y en las cartas de Pablo 47 veces. En nuestro idioma utilizamos la palabra cosmos para referirnos solamente al universo material, pero en el Nuevo Testamento cosmos generalmente se refiere a un concepto especial, la escena terrenal de una insurrección liderada por un poder usurpador, Efesios 2:1-3, y el mundo entero está bajo el maligno, Primera de Juan 5:19. El mundo es donde el príncipe del pecado se enseñorea, infectándolo todo. Este es el mundo al que Jesús se refería cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Juan 18:36. Ese mundo que se caracterizaba por sus constantes luchas tenía ahora una característica que lo distinguía. Era el mundo al que Dios había amado tanto que dio todo lo que tenía. En esta oración Cristo se refirió al mundo en el sentido material de la palabra. Sin embargo, 14 veces Jesús se refirió al mundo como enemigo de las personas. Esto era algo que le preocupaba mucho. De hecho, Jesús expresó su preocupación por sus discípulos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 18. Ellos no fueron enviados como fugitivos para que se escondieran hasta que Dios los rescatara. Ellos y nosotros hemos sido enviados como embajadores del Rey y tenemos que desempeñar un papel dinámico y valiente contra el enemigo. Reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 20. Aleluya. Cristo dijo a su Padre: pero ahora voy a ti. Versículo 13. Y luego agregó: no ruego que los quites del mundo. Versículo 15. Él se iba, pero le pidió a su Padre que dejara aquí a sus discípulos. Jesús no estaba abandonando al mundo ni a sus discípulos. Los discípulos tomarían su lugar. Ellos eran solo un pequeño grupo, pero a través de ellos su amor por este planeta continuaría. Él los dejaría aquí, también a nosotros, hasta que la pasión que los consumía fuera satisfecha, hasta que los cielos se llenaran de gente y que los infiernos quedaran desolados. Jesús no es un extraño en este mundo. Él es el amigo que muchos aún no conocen.
Jesús inspiró a los apóstoles con una visión mundial. Él es el Salvador del mundo, no solo de unos cuantos individuos. Juan 4:42. Nadie debe pensar que es demasiado pequeño para cubrir continentes enteros. Si tiene a Cristo, Él no es el Dios de un culto, sino el Dios de toda la tierra. Isaías 54:5. Segundo, Cristo oró para que nosotros aprendiéramos a orar. ¿Qué es la oración? A algunas personas se les hace ilógico que sea una manera de pedir cosas a Dios. Afirman que uno no puede cambiar la voluntad de Dios, que la oración nos cambia a nosotros mismos. Dicen que es una forma de meditación. Bueno, Jesús oró para que Dios cambiara las cosas y nos enseñó a hacer lo mismo. A través de nuestras oraciones logramos que Dios haga cosas que de otra manera no haría. No se trata de cambiar la voluntad de Dios, sino de orar para que se haga su voluntad. Mateo 6:10, 26, 39. De otra manera pudiera ser posible que la voluntad de Dios no se hiciera. Por ejemplo, Jesús oraba por los discípulos y de muchas maneras le decía a su Padre, no son tuyos. Le decía a su Padre, son tuyos, protégelos. Uno puede suponer que de cualquier manera Dios protegería lo que es suyo, pero Jesús consideró adecuado pedirle a Dios que lo hiciera. La oración no es una práctica que ayuda a tranquilizar o a ordenar la mente. Eso solo sería autosugestión o quizá alguna metodología psicológica o de introspección. Eso es lo que en Santiago 1:23 se describe como hombre que considera en un espejo su rostro natural. En esta oración Jesús dice, porque las palabras que me diste les he dado, versículo 8. Meditar en las Escrituras es contemplar la palabra de Dios. Con respecto a la oración Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Eventualmente algo llenará una mente vacía. Debemos tener cuidado de que nuestra mente esté llena de verdades positivas sobre las cuales podamos meditar. Salmo 1. La idea. En esta oración Jesús dice, porque las palabras que me diste les he dado, versículo 8. Meditar en las Escrituras es contemplar la palabra de Dios. Con respecto a la oración Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Eventualmente algo llenará una mente vacía. Debemos tener cuidado de que nuestra mente esté llena de verdades positivas sobre las cuales podamos meditar. Salmo 1. La idea fundamental de la oración es que el hombre le hable a Dios. Dios le habla al hombre a través del Espíritu, a través de su palabra. Tercero, la oración de Cristo era para interceder. Lo que conocemos como la oración del Señor y la oración que encontramos en Juan 17 están llenas de peticiones. Cristo abrió su alma y pidió por todos menos por él mismo. Lo que muchos llaman la oración del Señor comienza con las palabras Padre Nuestro y no contiene ninguna solicitud personal. La intercesión es una actividad apasionada y vigorosa, es algo que está muy lejos del simple recital de rutinas religiosas. La fe cristiana ha sido sistematizada, gradualmente ha sido cambiada por tradiciones que una sobre otra se han vuelto como el barniz que oscurece los brillantes colores de las obras maestras originales. Cristo no nos dejó un sistema de invocaciones y rituales. Él vino a traernos vida y energía y ningún tipo de formalidad podrá bloquear los recursos divinos. La cruz y el sepulcro vacío son las torres de la planta generadora de energía más grande del mundo. Ninguna religión en el mundo tiene una exhortación como la de Mateo 7, 7-11 o una oración como la de Juan 17. En ella es la palabra griega ina, que quiere decir a fin de que, se repite 19 veces. Jesús oró a fin de que las cosas se llevaran a cabo. Algunas personas oran 5 veces al día y no piden nada. Ellos dicen, bendito el que no pide nada, porque no será desilusionado. Los tibetanos repiten sin cesar una frase que se refiere a una joya. Los gurús del yoga repiten una sola palabra a la que llaman mantra, y los musulmanes mueren diciendo, Dios es uno, su nombre es Alá y Mahoma es su profeta. Todos y cada uno de ellos se inclinan ante la inescrutable voluntad de lo que veneran. Alá, Buda y Krishna no se parecen, ni siquiera remotamente, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no salvan, no hacen milagros, no ofrecen perdón, paz, poder o ayuda.
Cuarto punto. Las oraciones de Jesús eran como un clamor a Dios. Jesús oró con gran clamor y lágrimas, Hebreos 5:7, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, Lucas 22:44. Él y los apóstoles nos enseñaron que debemos esperar una respuesta a nuestras oraciones. Nuestras oraciones no deben ser vagas o hechas en tono de disculpa. La oración no es una colección piadosa de buenos deseos o esperanzas. Es la oración eficaz del justo. Santiago 5:16. Lo que hace que las cosas sucedan. Jesús, ante la tumba de Lázaro, mostró señales de un gran pesar. Se estremeció en espíritu y se conmovió, y Jesús lloró. Juan 11:33-35. Las palabras que se usan en la Biblia para describir la oración provienen de la acción de gritar. La oración es un clamor. Cuando Ana oró moviendo solo los labios, la tuvieron por ebria. Primer libro de Samuel 1:13-14. En los tiempos de la Biblia la gente no tenía momentos de silencio. Ellos clamaban a Dios poniendo todo lo que tenían al hacerlo. Por ejemplo, Esdras dijo: me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Esdras hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Esdras 9:5, 10:1. Daniel oró en voz alta, que fue escuchado por sus enemigos que estaban afuera de su casa. Daniel 6:10, 11. Él no enmudeció. No se trata solo de qué tanto podamos gritar al orar, sino de la pasión y la compasión que origina nuestra oración. Si nos repugnan los espíritus impuros o si aborrecemos al que la gente esté enferma a causa de las actividades del enemigo, ¿podremos solo murmurar por ayuda? ¿No es nuestra indignación razón suficiente para clamar con vehemencia contra las actividades del infierno? Claro que sí, pero el gritar a un micrófono de alto poder no inquietará ni siquiera al más temeroso de los demonios. Tampoco le hará el hecho de que ayunemos, a menos que nuestra hambre de Dios se vuelva más grande que nuestra hambre de alimentos. Esa es la idea principal del ayuno, arrojarnos a nosotros mismos al negocio de la intercesión, una articulación de un deseo inspirado por Dios. Si ayunamos de cualquier otra manera, solo será una huelga de hambre. Yo nunca pensé que sería capaz de ayunar por mucho tiempo, pero en una ocasión en que Dios me dio el deseo ardiente de hacerlo, 40 días pasaron como si nada. Estoy seguro de que mi espíritu ganó el peso que perdió mi cuerpo. Dios estaba en acción dentro de mi ministerio. El ayuno puede ser más que dejar de comer. Isaías y Jeremías dicen que el ayuno que Dios quiere es el ayuno del pecado. Si los cristianos que lloran ante Dios hicieran a un lado sus hábitos de autoindulgencia y decidieran olvidar su codicia, sus celos o su orgullo y su impureza, aunque solo fuera por una semana, sería más efectivo que dejar de cenar cada noche. La oración con o sin ayuno tiene que ser ferviente. No se trata de llegar a Dios como de casualidad, abriendo la puerta sin respeto, o como alguien dijo, con las manos en los bolsillos y con una actitud de «Hola Dios». Cuando los miembros de la iglesia de los primeros tiempos se reunían, alzaban la voz a Dios en forma unánime. En Hechos 4:31 se nos dice que al terminar de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es orar y predicar. Ese también es el poder de la oración detrás de las cruzadas de Cefán. Vocal, quizá ruidoso, pero sobre todas las cosas para Dios. La gente se queja acerca de esos ruidosos carismáticos y dicen que Dios no está sordo, tampoco tienen los nervios de punta, y que Jesús sanó a los enfermos silenciosamente. Tal vez sea cierto, pero Jesús también gritó con gran voz. Dios espera que nos acerquemos a Él sin ser medrosos o apagados. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Salmo 35, 13, 14. Las razones para orar que nos presentan las Escrituras no son triviales, como lo es el que
qué ropa ponernos o dónde encontrar el collar que combina con nuestro vestido. Jesús oró: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Juan 17:11. De igual manera, en Romanos 15:30-33, Pablo hace una exhortación a la oración. Tenemos que orar por nosotros mismos y esperar que seamos perdonados. Mateo 6:12. Orar por el perdón y la bienaventuranza de otros. Orar por salvos y pecadores. Primera de Juan 5:16. Santiago 5:15-16. Orar para que los obreros sean enviados a la cosecha. Mateo 9:38. Orar por los dones del Espíritu. Primera de Corintios 14:1. Y orar para que el nombre de Dios sea alabado. También debemos orar para que se haga su voluntad y venga su reino, por nosotros mismos en el juicio, para que la gente sea sanada, por aquellos que llevan una carga, por los reyes y gobernantes, por la unidad de la gente de Dios y por muchas otras cosas que afectan el reino de Dios y que se mencionan en las Escrituras. Estas no son preferencias, son necesidades. La mayoría de ellas se centran en las necesidades de otros y en la salvación de las almas. Jesús oró diciendo: ruego también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Esto es lo que Jesús dijo. Pablo lo detalla más tarde en Primera de Timoteo 2:1-4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es obvio que la voluntad de Dios es salvar a las personas y nosotros debemos orar para que la voluntad de Dios se realice. Esto incluye todo lo que implique el salvar a la gente. Incluye orar por toda la obra de evangelización y por los que se han convertido, para que, como Jesús dijo, ruego que los guardes del mal. Pablo nos lo dice con el corazón lleno de pasión. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes. Romanos 15:30-31. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Efesios 6:18-19. Jesús oraba con una absoluta confianza en Dios y continuamente utilizaba la frase yo sé. Jesús dijo: yo les he dado tu palabra, versículo 14. Esa palabra enfatiza una y otra vez el hecho de que Dios siempre escucha nuestras oraciones cuando oramos de acuerdo con su voluntad. Y el orar de acuerdo a la voluntad de Dios significa orar según dice la palabra de Dios. La oración no es algo irrelevante como cuando conocemos a Dios, y la Biblia nos lo reafirma una y otra vez. A continuación le presento una serie de afirmaciones extraídas del Nuevo Testamento. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 6.
Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Algunos creen que la oración consagrada y eficiente constituye la antesala de la santificación. Sin embargo, Dios es nuestro santificador y es únicamente Él a quien corresponde escoger el momento y la manera de santificarnos. Lo más difícil del mundo es conocer a las personas y por qué el avivamiento llegó para quedarse. No obstante, somos reconocidos hijos de Dios por muchos defectos que tengamos y precisamente por esta razón nuestro Padre nos escucha. Él no se detiene a averiguar lo que hemos hecho, solo mira nuestra condición de hijos suyos en su nombre, santificados y escuchados. Jesús habló de el poder de tu nombre, el nombre que me diste. Punto número 7, Juan 17:11, Nueva Versión Internacional. Aquí yace el despertar de una nueva era. Cristo nos enseñó a orar en su nombre. Antes de Jesús, el mundo del Antiguo Testamento se presentaba ante Dios como ellos mismos, como muestran los salmos. Si leemos las oraciones de Esdras, Daniel, Elías y Moisés, podremos percatarnos de que sus credenciales eran otras completamente diferentes a las que hoy conocemos. Estos hombres se presentaban ante Dios como ellos mismos. Hoy en cambio tenemos a Cristo y venimos a Dios en su nombre. En Cristo hasta el menos distinguido tiene estatus celestial, no terrenal, y todos tenemos derecho a entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesús habló de comida, bebida y vestidos, nos dio a entender que Dios no necesita que le recordemos que necesitamos estas cosas. Todos nuestros esfuerzos deben estar cifrados en ganar el reino de Dios. Mateo 6, 26, 34. La oración modelo contiene varias peticiones que no son más que facetas o enfoques de una única petición principal: venga a tu reino. Sería verdaderamente imposible obtener una cifra de las peticiones que se formulan en la Biblia, pero todas giran alrededor de un mismo eje: la venida del reino, la consecuencia final de la salvación. Revisemos lo que dicen las Escrituras de los gemidos en Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este mismo gemir se ve en el verso 22 cuando se habla de la redención del mundo y luego otra vez en el verso 23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención implica creación. La responsabilidad de un mundo perdido en la maldad recae sobre Dios. Cristo gimió, la creación gimió, los pecadores gimieron, los creyentes gimieron y el Espíritu gimió en intercesión por todos ellos. Estos gemidos no son sino oraciones por la salvación de la humanidad. Es entonces cuando el interceder por el mundo perdido, el Espíritu Santo nos sostiene y nuestros gemidos se vuelven palancas capaces de mover montañas. Algunos intelectuales entendidos en la materia afirman que cuando Pablo hablaba de gemidos en realidad se refería al don de hablar en lenguas. Cuando su carga sea grande, déjelo todo en manos del Espíritu Santo y déjelo orar con sus gemidos. En Juan 11, 33, 43, la Biblia nos cuenta que Lázaro había muerto, pero cuando Jesús vino, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 33. Una frase muy fuerte. Y también nos dice la Biblia que Jesús lloró, versículo 35. Entonces en los versos 41 y 42, Jesús oró: Padre, gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes. Jesús no dijo una oración como tal, Él solo gimió y lloró, y Jesús no gemía solo por Lázaro, sino por el mundo entero, por las penas y por los temores que persiguen a la humanidad. Nuestro Señor, el gran intercesor, llevó consigo estas penas a la cruz del Calvario y murió como mortal. Octavo punto. Jesús dijo: para que el mundo conozca que tú me enviaste. Juan 17:23. Esta oración se encuentra en armonía con su mandato de hacer discípulos a todas las naciones, y el cristiano que pierde esta perspectiva es un cristiano con luz corta. Es sabido que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se entristece al ver la ola de pecado que está
en que está sumergido nuestro mundo de hoy. Pero Él no está solo, nos tiene a nosotros sus aliados. Él intercede por nosotros como el Hijo intercede por nosotros y nos ha destinado para llevar a cabo el misterio de llevar las buenas nuevas de Jesús al mundo. En nuestro ministerio nos tomamos muy serio la intercesión y la poderosa predicación del Evangelio de Jesucristo. Nuestros intercesores son el detonador que hace caer los muros del infierno. Los resultados de las cruzadas evangelísticas en África son sorprendentes. Incluso en el último año del viejo milenio, la cantidad de nuestras cruzadas excedieron sus dimensiones acostumbradas. Por años hemos visto cifras oscilantes entre 50 y 150.000 personas que entregan sus vidas a Jesús. Sin embargo, solo en el año 2000 le predicamos cara a cara a 11 millones de personas y de ellas 5.800.000 aceptaron a Jesús y recibieron nuestra literatura de seguimiento. Señales y maravillas nos siguen donde quiera que predicamos la palabra de Dios. Una combinación de este tipo entre la intercesión y la evangelización del poder dejan al diablo sin recursos y nos llevan al avivamiento, que es la conquista del mundo. Amén, amén.